Bueno, uno de los propósitos del libro es hablar de algo que yo llamo la identidad supercultural. Es decir, hay una concepción tradicional en muchos contextos africanos de que la gente vive o sea en contextos étnicos o tribales, es una palabra que no se utiliza mucho ahora, o que por lo menos como nosotros viven en contextos del nación-estado. Y una de las proposiciones del texto es que de hecho la literatura y las canciones que voy estudiando ahí se utilizan para construir identidades que cruzan fronteras, o sea, fronteras étnicas o nacionales, o incluso a veces lingüísticas, que se buscan lenguas que se pueden comunicar con comunidades que trasladan y se encuentran en distintos lugares, o sea, geográficos o cronológicos, algo así. Bueno, yo hice mi doctorado y mi maestría en literatura comparada y uno de los, no sé si es un problema o una de las cosas que me preocupaba es el enfoque en la literatura comparada más en textos, en algo fijo y escrito. Y la realidad es que en cuanto a la literatura africana, hay escritores, por ejemplo, como en Ngugi wa Thiong'o o en Kenia, que han hablado de la realidad de que por lo menos las lenguas en que los africanos tienen acceso a la literatura o arte verbal, que es uno de los términos que yo utilizo en el texto, que hay distintas maneras que tal vez no se encuentran tanto en los países occidentales, que son más importantes. Y estuve un poco preocupado por el hecho de que la mayoría de las personas que estudian literatura africana, entre comillas, estudian nada más novelas y poesía escrita y unas pocas obras de teatro y no se preocupan por los textos orales. Como canciones, por ejemplo. Entonces, el intento del libro es crear un espacio en la literatura comparada y los estudios de la literatura africana para incluir otros tipos de textos. Podrían ser canciones, que es lo que me preocupa más aquí, pero también poesía oral, que está compuesta y como que se publica a través de medios orales en vez de medios escritos. Entonces, eso es una de mis preocupaciones. Bueno, después de vivir aquí en México por más de 4 años ahora, una de las formas de creatividad cultural que he encontrado que me parece muy potente son precisamente las canciones. Lo que me interesa mucho son cosas a veces de la trova o sones jarocho, cosas así que también no tienen necesariamente el mismo estatus en el mundo académico que la literatura. Las figuras como Carlos Fuentes y Juan Rulfo y otros escritores mexicanos tienen una posición, me parece, más alta. Y también yo creo que es válido que aquí en México empezamos a pensar también en otras formas de creatividad y su valor social, político, cultural, intelectual, filosófico incluso. Entonces yo creo que sí, que el estudio también es relevante en cuanto al intento de incluir a esos tipos de expresión.